Bueno, pues continuamos con esta jornada. Vamos con la segunda mesa, en la que yo particularmente tengo depositada muchísima ilusión. Me hace mucha ilusión presentar al profesor Nieto, al que todo el mundo conoce. Es catedrático de Derecho Administrativo, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha dedicado toda su vida al estudio del funcionamiento de las administraciones públicas. Es un profundo conocedor del sistema de autogobierno judicial, al que ha criticado duramente desde el inicio de su andadura. Como sigue preocupado por este tema, está aquí. Nos ha prometido hacer una ponencia que no nos va a dejar indiferentes y que estoy segura de que va a remover conciencias, que es una virtud que muy pocas personas tienen en nuestro país. Pues sin más preámbulos, le voy a dar. También quiero aprovechar para deciros que sigue con una actividad frenética, imparable, y que mañana va a presentar el último libro que ha publicado con una compañera nuestra, que es Rosa Sánchez, que está aquí sentada, y que lo publicarán, no sé exactamente dónde, pero ya os lo comunicaremos a todos. Muy bien, pues vamos con ello. Don Manuel tiene la palabra. Muy bien. Pues vamos a ver si es verdad lo que han anunciado, que supongo que no es para tanto. En cualquier caso, quiero dejar constancia del honor que para mí ha supuesto el haber sido invitado a dictar esta ponencia. Pero soy consciente también de la responsabilidad que ello supone, puesto que sobre la independencia judicial parece que ya se ha dicho casi todo, y más después de las intervenciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra. Y yo, para no repetir lo sabido, ni cansarles a ustedes, voy a arriesgarme a traer algunas ideas poco usuales que a muchos van a sorprender y a más de uno disgustarán. Vaya por adelantado que para mí lo fundamental no es el modo de elegir los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ni la designación de titulares de los puestos importantes de la Administración de Justicia. No, eso no es lo importante para mí, sino la condición y comportamiento de los jueces afectados, cualquiera que haya sido la forma de su provisión. Constantemente se habla de la independencia del judicial, al tiempo que los paladines del Estado de Derecho y de la democracia se lamentan incansables de las agresiones que a diario sufre. Ciertas son, desde luego, estas denuncias, pero no es sencillo enjuiciarlas con precisión, porque la cuestión resulta más compleja de lo que se cree. ¿Qué es en el fondo esto de la independencia judicial? ¿La independencia de los jueces o la del Poder Judicial? ¿O es que se trata de lo mismo? Aludimos, por otra parte, a la neutralidad y a la imparcialidad como atributos esenciales de la independencia, y es probable que se trate de conceptos muy distintos. En ocasiones parece que la independencia judicial lleva consigo la impunidad, desvalorizando su figura, y a veces tampoco estamos seguros de su función, si pensamos que los jueces no dejan de ser, al fin y al cabo, simples funcionarios del Estado. Y en último extremo, seres humanos con todas sus virtudes y debilidades. Sin olvidar que lo más importante es decidir si vamos a hablar del régimen jurídico de esta figura o de su existencia real. Y ya adelanto que esta última perspectiva es la que a mí más me interesa. En consecuencia, si no definimos previamente y con exactitud
en qué consiste la independencia judicial y sus corolarios, mal podemos calificar sus eventuales agresiones y recortes. Todavía está sin explicar convincentemente la esencia de esa pregonada calidad y no nos consta si los jueces españoles se sienten hoy verdaderamente independientes como asegura la Constitución, ni las razones de que consideren agredidos por los sucesivos gobiernos. De todo ello me ocuparé en la presente intervención dentro de los límites de tiempo y lugar de esta ceremonia, que no es larga ni mucho menos. Empezando por lo sustantivo. ¿En qué consiste esa independencia judicial de la que tanto se habla sin precisar de ordinario su contenido y función? Miren, si no aclaramos esto es inútil seguir adelante. Pues bien, sumariamente dicho y ateniéndonos a lo esencial, obra con independencia el juez que puede realmente tomar las decisiones de su competencia sin precisiones ni condicionamientos exteriores, salvo los de la ley, naturalmente. Es decir, el que actúa y decide ateniéndose exclusivamente a sus conocimientos e impulsos personales internos. Y diciendo casi lo mismo en otros términos, un Estado mantiene la independencia judicial cuando su ordenamiento jurídico garantiza su ejercicio inalterado. Pues bien, desde esta perspectiva, forzoso es reconocer que la independencia, atención, cubre también a los jueces ignorantes, perezosos, venales y corruptos. No todos son flores en este jardín y tenemos que tener cuidado a la hora de alabar sin reservas la independencia judicial. Pero vayamos con paciencia porque tenemos aún que precisar otros conceptos próximos y antes incluso las relaciones entre imparcialidad, neutralidad e independencia. Conceptos próximos y hasta inseparables, dado que la imparcialidad es la razón que justifica y legitima la independencia. Sin imparcialidad, la independencia carece de sentido. Son dos caras de la misma moneda, dos pilares complementarios e imprescindibles de la administración de justicia. Si un juez no es independiente, su imparcialidad corre un peligro cierto. Y si no es imparcial, de poco vale su independencia. Por eso tenemos que tener siempre presente las interconexiones de estas palabras, lo que aumenta la complejidad de nuestra cuestión. Lo fundamental, con todo, es lo siguiente. La neutralidad es una faceta del carácter o temperamento de un sujeto. Somos neutrales y beligerantes porque nos sale de dentro. La imparcialidad, en cambio, es una calidad del comportamiento personal del juez que le exige la ley. Muy distinto, por tanto, del impulso interior característico de la neutralidad. Y, en fin, la independencia es un privilegio externo que le atribuye el ordenamiento jurídico, un elemento esencial de su estatus jurídico que el Estado le reconoce y garantiza para que pueda cumplir su función. Tenemos, pues, que tener siempre presentes estos conceptos para entender bien cualquiera de ellos. Y la verdad es que echo de menos que se tenga en cuenta esta interconexión. Sentado esto, ¿cómo y dónde encajar la neutralidad? Por neutralidad se entiende
la carencia absoluta de prejuicios o inclinaciones en favor o en contra de alguna idea, persona o situación, la falta de simpatía o de aversión por una de las partes, la indiferencia total, genérica pero abstracta, por los conflictos concretos que pueden luego ir emergiendo en el tiempo. La neutralidad es, por tanto, un estado de ánimo, a diferencia de la imparcialidad, que, como acabo de decir, es una forma de actuar en un caso concreto. Se siente con neutralidad, se actúa con imparcialidad. Por lo tanto, no siempre van consonantes ambos conceptos, puesto que se puede actuar con imparcialidad en contra de los sentimientos propios. Con un paisano o un correligionario no es el juez neutral, puesto que tiene una especial simpatía por él, pero su deber le obliga a ser imparcial y su independencia le permite serlo. Para el juez la imparcialidad es un deber inexcusable que debe ser cumplido guste o no guste, mientras que en lo que afecta a la neutralidad, ninguna persona es dueña de sus sentimientos propios y lo único que está a su alcance es impedir que esas inclinaciones genéricas se traduzcan luego en parcialidades concretas. Evitar que esa aversión innata al extranjero se manifieste, por ejemplo, en una sentencia condenatoria desproporcionada. En España, a mi juicio, se da a la neutralidad una importancia desmedida, dado que en su esencia, si no hay neutralidad, se inhabilita un candidato para ocupar un cargo judicial y entre nosotros se repiten miméticamente o en caricatura los ritos de la justicia norteamericana. Craso error, por varias razones. Primera, porque es imposible evitar una empatía abstracta total. No podemos imaginarnos a un juez gitano indiferente ante las cuestiones de su etnia, ni a un burgués o a un miembro de familia proletaria despreocupado de ciertas cuestiones económicas y sociales. No le podemos exigir neutralidad. Si buscáramos jueces rigurosamente neutrales, no los encontraríamos. Y en segundo lugar, porque el derecho moderno no juzga intenciones ni sentimientos, sino conductas o decisiones exteriorizadas y efectivas. Esto es una regla inevitable en la justicia en general y más en la penal. Y sin embargo, tratándose de juzgar la neutralidad de los candidatos, esta regla no la aplicamos. Un juez declaradamente empático en un sentido determinado puede actuar con rigurosa imparcialidad en un caso concreto, aun en contra de sus convicciones íntimas o prejuicios personales, lo cual se olvida a la hora de juzgar candidatos. Este es cabalmente el buen juez del que todos conocemos ejemplos. No se nos pueden olvidar estos efectos los repetidos testimonios de Manuel Jiménez de Parga, Manuel Aragón y últimamente Andrés Ollero, de haber actuado en el Tribunal Constitucional en sentido contrario a como esperaban de ellos quienes patrocinaban sus nombramientos. Han decepcionado a sus patrocinadores. En definitiva, la empatía genérica ex ante no obsta a la imparcialidad concreta y esta es la que importa. Ahora bien, la experiencia enseña que algunos gobiernos no están dispuestos a tolerar la resistencia de jueces
ideológicamente contrarios, en abstracto, y por precaución los marginan sin contemplaciones. Recuérdese lo que sucedió en los Estados Unidos con su Corte Suprema en ocasión del New Deal, o la represión franquista de los jueces sinceramente republicanos, o en el recorte de los escalafones de la carrera judicial llevados a cabo por el gobierno socialista, una cuestión que ahora está de moda en el derecho europeo, como acabamos de oír hace un minuto, y sin embargo nadie recuerda lo que se hizo aquí en términos rigurosos y fue pasado en silencio. Esto es lo que tengo que decir sobre la neutralidad de los jueces, de la que poco o nada se dice. No obstante, ser tema de un caballo principal en las controversias actuales. Parece que no se hable de otra cosa, en las que se da por supuesto que no hay jueces neutrales y por eso se les califica a priori de conservadores o progresistas. Y las discusiones se terminan aquí, admitiendo el principio de que un juez no neutral siempre se decidirá parcialmente en favor de su ideología de base. ¿Pero es esto cierto? ¿Podemos basar el sistema de la Administración de Justicia en esta presunción y que lo hagan los jueces? En su consecuencia, si la neutralidad en cuanto a expresión genérica y ex ante de empatía o predisposición no es jurídicamente exigible y por tanto intrascendente en los problemas de designación, esta es mi tesis, sí lo es en cambio la imparcialidad, en cuanto que prohíbe actitudes o decisiones del juez que en un caso concreto se inclina indebidamente por una de las partes. Esa es la imparcialidad tradicionalmente conocida y recogida en la Constitución y en la legislación vigente. Si bien, tengo que añadir, ya se conocen algunas clamorosas excepciones, como en las tendencias feministas, por ejemplo. En este punto hoy no es admisible ni la neutralidad ni la imparcialidad, ya que se imponen políticas beligerantes y hasta parece que la justicia y los jueces deben realizarse con criterios de género. Y no oigo protestas sobre esto, pero tan lejos se está llegando que no es de extrañar que algunos jueces, juristas o no, se nieguen a entrar en este juego que les está imponiendo el legislador. Las anteriores proposiciones son teóricamente indiscutibles, pero en la práctica conducen a situaciones inadmisibles, hasta ahora insuperables, que constituyen unos problemas más graves de la Administración de Justicia. Imaginémonos, y la hipótesis no es solo real, sino desgraciadamente frecuente, que un juez confesadamente beligerante en abstracto ha actuado en un conflicto concreto de manera parcial, por lo demás, como se esperaba de él. Pues bien, su decisión queda amparada por la independencia y produce inexorablemente los efectos jurídicos que correspondan. La independencia, ya he aludido antes a ello, es un privilegio que disfruta el juez para lo bueno y para lo malo, y un país ha de soportar que sus tribunales administren justicia con declarada parcialidad. ¿Puede entonces resultar injusta la independencia? Hay que ser conscientes de que el juez es libre
abrigado como está en el alcázar de su independencia, que le protege, haga lo que haga, decida lo que decida, de tal manera que se le permite abusar de sus facultades sin limitación alguna. La contrapartida de la independencia judicial es, en suma, que se produce un vacío de control, en cuyo espacio puede el juez moverse airosamente a su voluntad, lo mismo para defender la justicia que para envilecerla. Un juez declaradamente no neutral, que está dispuesto a traducir su beligerancia en parcialidad, es un peligro para la justicia, puesto que el sistema judicial le garantiza no solo la independencia, sino la inmunidad. Algunos países americanos han intentado eliminar la existencia de jueces parciales, admitiendo la posibilidad de su destitución mediante un proceso parlamentario, es decir, el control de las irregularidades del Poder Judicial por el Poder Legislativo, incluso soberano. Está muy bien, pero son mecanismos que notoriamente han fracasado, puesto que indefectiblemente y sin excepciones el Parlamento utiliza políticamente sus facultades, o sea, que se destituyen los jueces de ideología contraria a la mayoría parlamentaria, y no precisamente por su incompetencia profesional. En suma, una parcialidad frente a otra, y como víctima, la independencia judicial, por cuyo mantenimiento, como estamos viendo, hay que pagar el alto precio del respeto a la temida parcialidad. Vean ustedes si conforme avanzamos en mi exposición se va complicando esto que parece tan sencillo de la independencia judicial. Desde el punto de vista dogmático, la distinción entre neutralidad e imparcialidad no puede ser más clara, y parece evidente que una predisposición beligerante no debiera influir en la imparcialidad concreta ni en la intocable independencia. De hecho, sucede que en algunos casos un juez confesadamente predispuesto en un sentido determinado, luego en un conflicto singular decide con exquisita imparcialidad, aun en contra de sus convicciones personales y de su conciencia abstracta. De esta manera confirma el juez la tesis teórica y merece el privilegio de su independencia, porque él es funcionalmente independiente, cualquiera que sea su ideología y partido. Neutralidad, independencia, imparcialidad son, como se ve, conceptos conexos, pero terminantemente separados. Todo esto está muy bien, pero la estadística, sin embargo, dice lo contrario. Los jueces honestos, en el sentido que acabo de indicar, son escasos, más bien excepcionales, y lo ordinario es que el beligerante en abstracto obra en el mismo sentido en el conflicto concreto. Tal es lo que de él se espera, y por eso, y para eso, se le nombra y premia. A la luz de esta experiencia, en la práctica española se rechazan ciertamente los nombramientos verdaderamente llamativos, pero se aceptan con normalidad los candidatos declaradamente prejuiciosos, y estos no defraudan. A la vista del color ideológico de los miembros de un tribunal, se sabe de antemano el contenido de sus resoluciones.
tremenda afirmación. Pero el acierto en las profecías está al alcance de cualquier periodista y así se delata cada día. Esto es lo grave. Y así sucede, y si así sucede realmente, poco importa ya la forma de designación. De esta manera resulta que la realidad se distancia de la normativa legal cuyos dogmas se difuminan. No todos los jueces se comportan imparcialmente, ni el Estado cumple su promesa de garantizar su independencia. ¿Qué debe hacer el analista en esta coyuntura? Si se atiene a la norma, su respuesta es inequívoca. En España está reconocida tajantemente la independencia judicial. Pero, si por contrario se tiene a la realidad, su dictamen ha de ser otro. En los conflictos políticamente delicados no hay independencia que valga. ¿Qué queda realmente de la independencia judicial? La respuesta es fácil. El juez conserva este privilegio, pero en su mano está renunciar voluntariamente a su ejercicio. Nada le importa comportarse con absoluta imparcialidad e independencia, cierto, pero nada le impide tampoco vender su independencia a buen precio o gratis. En los campos de la judicatura conviven robles indomables, conviven con arbustos frágiles que ceden ante la presión del viento. Hay magistrados firmes y honestos frente a otros venales que se dejan manejar, manipular y hasta cohechar. En este panorama puede supervivir la independencia a disposición de los pocos o muchos jueces que quieran defenderla con su honestidad personal, puesto que ni las constituciones, las leyes, bastan para protegerlos de una corrupción política y social generalizada. Conviene, por tanto, repetirlo una y otra vez. La independencia judicial está en manos de los propios jueces, no de la ley, ni del gobierno, ni mucho menos de su Consejo General. No busquen excusas, porque el que quiere conservar su independencia la conserva y el que quiere venderla la vende. Cuanto se ha dicho hasta ahora se refiere a la independencia personal de los jueces que, como hemos visto, está suficiente y formalmente garantizada en el ordenamiento jurídico, puesto que es notorio que nada ni nadie puede obligar el criterio de un juez honesto y bien templado, cualquiera que sea la ideología que haya facilitado su nombramiento, y mucho menos el importe de un precio o dádiva ofrecida en una tentación de cohecho. Pero es llegado el momento de tener en cuenta la independencia del Poder Judicial, porque es notorio que los gobiernos y partidos de todo género no están dispuestos a respetar en este punto las terminables reglas constitucionales y ni siquiera los estándares mínimos de la ética pública. Unos y otros, dando la espalda a sus pregonadas convicciones democráticas, miran con recelo a los jueces en cuanto estos pueden controlarlos y más todavía pueden ser utilizados como instrumentos dóciles de su política parcial e incluso sectaria. La independencia judicial es un privilegio y al tiempo un deber, de cuyo cumplimiento el Estado debe cuidar en beneficio propio de la justicia, de los jueces y de todos los ciudadanos. Cuando se enturbia la independencia judicial, ya no puede hablarse de Estado de Derecho.
Quebrantar formalmente esta figura es difícil al estar afirmada rotundamente por el ordenamiento jurídico. Pero el poder público tiene otros medios menos escandalosos e igualmente efectivos que consisten en lograr la colaboración corrupta de algunos jueces para que ellos realicen materialmente las tareas sucias. El poder sabe que son innumerables los candidatos y que, como caerán fácilmente en la tentación, basta colocarles la trampa. Hablando con rigor, el poder público no quebranta directamente la independencia judicial, se limita a facilitar que lo hagan otros, y esto es suficiente en la realidad. Ni que decir tiene que las irregularidades del Poder Judicial, provocadas tanto por las instituciones judiciales como por los partidos políticos, repercuten inmediatamente en la independencia personal de los jueces. Los dardos dirigidos al Poder Judicial hieren indefectiblemente a cada uno de los jueces. Lo que sucede a este propósito, tal como estamos viendo, es que el poder sigue una línea hipócrita que consiste en encomendar a las agresiones a los propios jueces, o sea, tirar la piedra y esconder la mano, como se dice en el lenguaje popular. No se discute, ciertamente, que la independencia judicial debe extenderse no solo a los jueces individualmente considerados, sino también a la institución, el Poder Judicial, en que se integra. Los jueces forman parte de un sistema público estatal, la independencia de justicia, cuyos individuos defienden su valor peculiar, tolerando mejor o peor las agresiones que padecen. Hoy corren los tiempos de tolerancia y hasta indiferencia, porque ha cundido el cansancio en el colectivo y la corrupción, de la que se hablará inmediatamente, ha contaminado una parte destacada del colectivo. La administración de justicia es un puro desgobierno. Los jueces son seleccionados y formados honestamente y en general su nivel técnico es digno, pero se les hace trabajar en condiciones deplorables, que no es el caso de recordar aquí, y funcionalmente están acorralados por otros funcionarios sometidos a competencias heterogéneas que tienden a disminuir su protagonismo esencial. Los juzgados y tribunales se están desmantelando a ojos vistas y al tiempo se desprestigian por el ritmo de trabajo humanamente irrealizable que se les impone, en el que prima deliberadamente la cantidad sobre la calidad. Pero lo más importante a nuestros efectos y la clave de la desviación de todo el sistema es que la carrera personal y la adjudicación de destinos significativos está organizada de tal manera que resulta condicionado no por las capacidades y méritos de los funcionarios, sino por su actitud política. La fidelidad a un partido es lo que de veras cuenta a la hora del ascenso real, con la consecuencia de que no se promociona tanto a los buenos profesionales, a los más trabajadores, a los más justos, a los más sabios, como a los más politizados, a quienes se han identificado más estrecha y activamente con una determinada ideología y partido. De esta forma, y sobre todo teniendo en cuenta que en la cúpula de la organización se han acumulado las fuerzas del aparato, se ha roto y hasta triturado el Poder Judicial como elemento constitucional, con la espina dorsal quebrantada está a merced de toda clase de presiones externas y externas. De acuerdo con las reglas del juego establecidas, que todos conocen,
El poder político busca dentro del colectivo de jueces, individuos dispuestos a colaborar con él y los encuentra pronto, porque la tentación es demasiado grande, y más pensando que esta práctica es habitual y no produce desprestigio corporativo alguno, por escandalosa que sea. Una tentación que conviene insistir en ello no le ofrece a un ciudadano cualquiera, como en el que ha hecho, por ejemplo, sino nada menos que un partido político eje de la democracia, que es el que protagoniza estas prácticas. Con esto hemos llegado al colmo de los despropósitos, instalando la Administración de Justicia en el patio de Manipolio. El sistema da por sentado que los jueces que quieren prosperar están dispuestos a renunciar a la imparcialidad a costa de la independencia que venden a cambio de un buen destino. El sistema sabe de sobra que existen suficientes jueces proclives a caer en la tentación, prevaricadores en potencia, y es con ellos con los que negocia. He aquí, por tanto, que los gobiernos y los partidos son los peores enemigos de la independencia judicial y que, ofreciendo tentaciones seductoras, estiman los estímulos más bajos de los afectados. A través de la distorsión del Poder Judicial y con la operación de los jueces éticamente más débiles, y más cuando no hay otro camino digno para la promoción, desmontan de hecho la independencia judicial, aunque permanezca incólume formalmente. La independencia personal de quienes no están dispuestos a renunciar a ella al precio de una ventaja en la carrera. Funcionando así el sistema, es indiferente ya, como se ha repetido, el modo de selección y designación. Quizá de esta manera se equivoquen algo los bloques de influencia, pero sigue manteniéndose la dependencia judicial, dado que se da por supuesto que cada juez actuará en la línea ideológica de su partido, del partido que le ha promocionado. La operación es simple y bien conocida. La adjudicación de los puestos significativos de la magistratura se encomienda a un Consejo General que reparte libremente destinos y prebendas, en tanto que el Ministerio y los partidos se lavan la mano en actitud de respeto hacia aquel. La realidad, sin embargo, es que la maniobra está en manos de los partidos políticos, que son quienes se adjudican entre ellos y para ellos cupos y cuotas que luego se concretan con criterios de fidelidad política y no de méritos jurídicos y profesionales. No se escoge a juristas de reconocido prestigio, sino a juristas de reconocida devoción a un partido político. No se escoge a juristas de reconocido prestigio, sino de reconocido devoción a un partido político. Las consecuencias son inevitablemente perversas, porque los agraciados que saben de sobra la razón de su nombramiento obran luego, salvo excepciones, subrayo, en consonancia, y entregan, venden o arriendan, según los casos, su independencia y, en definitiva, la justicia a los partidos que les han traído. Los afectados se envilecen y la administración de justicia se convierte en una farsa en la que los ciudadanos ya no creen.
Esto es gravísimo, en la que los ciudadanos ya no creen. Los periodistas, a la vista del color político de los magistrados, anuncian de antemano el contenido de las sentencias y realmente se equivocan, y raramente se equivocan. A esto llamamos justicia. Es que puede haber imparcialidad sin independencia. El hedor demoníaco que se desprende de todo esto es perceptible incluso para los observadores más ingenuos. Nótese que los auténticos directores de la operación, es decir, los partidos políticos, pretenden permanecer ajenos e incluso alardean de limpieza, ya que ellos, según afirman, ni reparten destinos, ni adjudican prebendas, ni dictan sentencias. Son juristas y fundamentalmente los jueces los que realizan el desaguisado y quienes abusan de la inmunidad que les proporciona su independencia judicial. Y así es en efecto, desde el punto de vista formal, y así es en efecto, desde el punto de vista formal, sin olvidar, por último, que algunas asociaciones profesionales de jueces participan habitualmente en este juego protervo. Lo más asombroso de la historia es que el sistema funciona a pesar de todo, siquiera sea de una forma improvista y irregular. El capricho de los calendarios de duración de los cargos hace que un tribunal de un color político determinado sobreviva durante un tiempo, concretamente hasta su renovación, y quede enfrentado al gobierno del partido que ha ganado las últimas elecciones. Así es como intermitentemente y en plazos ordinariamente breves, el Poder Judicial, apoyado en una independencia formal, puede hacer frente al Ejecutivo y garantizar en ocasiones la libertad de los ciudadanos y el respeto a la ley. Pero no nos engañemos. Bien mirado no es una lucha de poder, un judicial honesto contra un ejecutivo abusivo, sino de partidos políticos enquistados personalmente en uno u otro bando. Y además, superados estos breves periodos de tensión, vuelven las situaciones ordinarias de mansa sumisión de los tribunales superiores al partido político dominante. A la vista de lo que antecede y generando la casuística, no puede entenderse bien cómo de hecho el Poder Judicial, hechura a primera vista del Ejecutivo, actúa en ocasiones como un auténtico poder, es decir, como un mecanismo eficaz de control de un gobierno que aparentemente le está dominando a él. De tal contradicción puede darse varias explicaciones. En unos casos se trata sencillamente de que quienes actúan son algunos de esos jueces extraordinarios, varias veces ya aludidos, que no están dispuestos a ceder ante amenazas ni se dejan influenciar por premios ni privilegios. En otros casos se trata de magistrados seducidos por la publicidad y fama que promociona el hecho de luchar contra corriente. Y en fin, no faltan conflictos que por azares de las leyes de procedimiento caen inesperadamente en un juzgado o tribunal no contaminado por manipulaciones de nombramientos y compromisos. Sea como fuere, es indiscutible que hay momentos en que la Administración de Justicia sabe hacer frente con dignidad a los abusos del Poder Ejecutivo y los ciudadanos pueden contemplar un apasionado pulso de poderes y la exacerbación de las maniobras que se hacen para enturbiar la limpieza y la honestidad de un magistrado o tribunal. Una situación sorprendente, en verdad. Una recuperación inesperada
de protagonismos constitucionales, la emergencia, aunque sea ocasional e intermitente, de una auténtica separación de poderes que permite avisorar a los ciudadanos cómo puede funcionar esta figura en un Estado sinceramente democrático. Entre ambos poderes se extiende un frente que nunca es continuo, sino más bien sinuoso y casi de guerrilleros. Cuando un juez haya sido tentado o no, se mantiene imparcial y encuentra una tacha jurídica al gobierno, le reprime con sus medios, produciendo no pocas contrariedades a los afectados que pretenden evitarlas a toda costa por el denunciado desmantelamiento de la independencia judicial a través de los cohechos y prevaricaciones a los que pudorosamente hurtan este nombre. El quebranto real de la independencia judicial, encubierto bajo la capa de una tentación a sabiendas de que va a realizarse, salvo excepciones, con éxito. ¿A qué viene quejarse tanto de las agresiones que dicen padece la independencia judicial? ¿No es rigurosamente voluntaria la renuncia a este privilegio? Esto sentado, resulta difícil identificar la naturaleza y efectos de la maniobra descrita. Desde luego no se trata de una supresión radical de la independencia judicial, puesto que ésta subsiste para los jueces individuales por fuerte que sea la presión sobre ellos ejercida. Pero por otro lado, es indudable que se trata de una agresión expresada en un premio efectivo o en la amenaza de una posible represión, la conocida figura del palo y la zanahoria. Lo importante es que en todo caso la amenaza o el anuncio del premio tienen sus consecuencias reales. La tentación puede pasar desapercibida para la ley y para la doctrina. Pero si nos colocamos, como debemos hacer, en el terreno de la realidad, el juicio es ya muy distinta. La tentación tiene un valor jurídico y aún mayor la caída en ella, puesto que estadísticamente puede constatarse que los afectados renuncian voluntariamente a la independencia y venden su imparcialidad en un gesto de inequívoca corrupción, aunque así no suela calificarse. Se trata de una agresión real a la independencia judicial de nivel suficiente para que, sin llegar a eliminarla, la deteriore en términos que pueden ser gravísimos, tal como sucede en la actualidad. Aquí conservamos fundamentalmente la independencia judicial, pero no podemos estar orgullosos de nuestra situación, que en este punto es lamentable. El proceso real que se está describiendo puede ser formulado también en términos jurídicos que ayudarán a su mejor comprensión abstracta. A saber, la celebración de un pacto implícito es el eje que da fuerza y vida a todo el mecanismo. Un contrato en el que constan con detalle los derechos y obligaciones de las partes, cuyas cláusulas son rigurosamente secretas pero conocidas de todos, que se repiten inalterablemente de generación en generación. El agraciado con un nombramiento recibe en efectivo su destino y, en su caso, la promesa de un plazo a plazos consistente en un avance extraordinario en su futura carrera. A cambio, renuncia al privilegio de su independencia y queda excusado
de su deber de imparcialidad, que se traduce en la obligación de asumir y defender los interesados del gobierno o del partido que ha proporcionado su candidatura. No puedo ser más claro. El pacto implícito del que aquí se está hablando es un inequívoco negocio jurídico de corrupción, al igual que el de cohecho, por ejemplo, con el que tantas analogías se presenta. En ambos casos, las cláusulas, ya que no secretas, pues sobre todo las conocen, no se expresan formalmente, aunque su contenido se sabe con certeza y consiste en la renuncia a la independencia judicial y la negación del deber de imparcialidad, sustituido por la promesa de sumisión a los intereses de la contraparte. La diferencia más importante estriba en que el cohecho suele referirse a una persona o conflicto, mientras que en el otro supuesto, esto es gravísimo, se extiende a la defensa de todos los intereses presentes y futuros del comprador. Esta es una convención de juristas en la que los participantes por dignidad profesional tenemos el deber de prescindir de lamentaciones inútiles. Las prácticas de que estamos hablando son identificables legalmente y en este punto quiero insistir. Se trata de negocios jurídicos sinalagmáticos do ut des, con unas cláusulas en beneficio del tercero, el partido político que obtendrá unas ventajas futuras, que se pagan al contado en forma de un destino y eventualmente de otros premios posteriores. El compromiso del juez contratante estriba en la promesa de comportarse y decidir de acuerdo con los intereses del tercero, renunciando, si es caso, al privilegio de la independencia. La nulidad radical de este pacto es tan grave que salta a la vista sin mayores consideraciones. La renuncia comprometida no es una obligación legalmente exigida, y más tratándose de un privilegio estatutario constitucionalmente garantizado. Este tipo de pacto implícito es manifiestamente nulo. Sería iluso pretender que así fuera declarado jurisdiccionalmente. Las presentes consideraciones, en definitiva, no pasan de ser desahogos de juristas concienciados de la dramática situación en que se encuentran. Cuando habla el poder, callan las leyes, y esto es lo que hay. El juez es vulnerable. La ignorancia, la pereza y, en lo que aquí interesa, la soberbia y la avaricia le hacen fácil presa de toda clase de amenazas. Para manipularlo no necesita el poder eliminar la independencia judicial. Le basta tenderle trampas y amenazas con la seguridad de que el juez va a caer en ellas. No hace falta ir más lejos. Si prescindimos de la hipotética existencia de pactos implícitos, la situación española en este punto es impecablemente legal, o casi. Y todos sabemos que la declaración de dichos pactos es inviable. Esto no es una cuestión jurídica y social. Y desafortunadamente, esto no es una cuestión jurídica, sino política y social. Y desafortunadamente son los políticos quienes están empeñados en mantenerla. ¿De dónde y a quiénes acudir entonces?
¿Cómo armonizar la realidad y el derecho? Quizás los únicos que puedan hacerlo son los mismos jueces, pero yo, dicho sea con seriedad, no sé cómo. A fin de cuentas, y al cabo de tantas reflexiones, habrá que aceptar que la admirada e irrenunciable independencia judicial ha llegado a España tocada de una enfermedad incurable y hereditaria. Si no lo remedian los jueces, no es de esperar que lo haga el legislador con nuevas leyes, y menos los partidos acostumbrados a tales trapacerías. El contenido de estos compromisos, por muy secretos que quieran guardarse, saltan a la vista y están respetados por una corruptela continuada y habitual. De esta suerte no tendría sentido la tenacidad con que los partidos defienden a sus candidatos, sin importarles demasiado su gestión profesional. El caso es tan sabido que no hace falta traer ejemplos personales. Cabe preguntarse ahora por qué no suele considerarse esto como un delito de corrupción. Los escrúpulos de la Fiscalía y de la doctrina para hacerlo no dejan de ser sospechosas. Existe una razón de peso que permite dudar sobre el alcance penal del pacto implícito y, mejor dicho, sobre sus actos de ejecución. Buena parte de los juristas entendemos que la mayor parte de los conflictos tienen dos o más soluciones correctas. De aquí resulta que el juez implicado, que haya defendido los intereses de su mandante, proponiendo o adoptando una solución alternativa lealmente correcta o al menos plausible, difícilmente puede tener responsabilidad. Sin embargo, apurando el análisis, esto es posible de la misma manera que un cohecho puede desembocar en una solución legal si el corruptor tiene la razón, porque el delito no está en la acción que se ejecuta, sino en el pacto de ejecutarla, cualquiera que sea su contenido. Consumado el último eslabón de la cadena, o sea, la ejecución de destinos y premios, los agraciados ya saben a lo que se han comprometido: a dictar sentencias sabias y justas en las cuestiones políticamente irrelevantes y a satisfacer a cualquier precio los intereses de sus promotores cuando de algo políticamente importante se está alegando al efecto. Cuando se está alegando al efecto, cuántos argumentos jurídicos se les ocurran o les inspire el derecho. En derecho siempre hay argumento para todo y es corriente que siempre existan soluciones justas para un mismo conflicto. Lo importante entonces es escoger lo que conviene, con tal que sean plausibles y no dé lugar a una eventual responsabilidad peculiar, una responsabilidad penal en las peculiaridades de cuyo régimen no voy a entrar ahora. Si cumplen este compromiso implícito, pero inequívoco, los jueces tienen asegurada su carrera. Si lo desatienden, amparándose en la independencia judicial, llegarán a la jubilación inmovilizados en una vía muerta. Fin de la celebrada tragicomedia de la independencia judicial y del Estado de Derecho. Lo más grave de esta situación es que los jueces viven en una humillante situación al terminar colocados ante un dilema éticamente perverso. Si se avienen al juego político descrito, es decir, se renuncian al privilegio de la independencia, pueden ser premiados con avances de carrera y ventajas fuera de ella, puestos políticos y empresariales con puertas giratorias
que llegan a ser escandalosos. Y si no lo aceptan, han de resignarse a seguir el pausado trote que les ofrece el escalafón. Un dilema singularmente humillante y más en un oficio en el que los valores éticos tienen un relieve especial. ¿Qué legitimación ética y democrática pueden exhibir unas personas que se han cometido voluntariamente a semejante subordinación? No puede caminar con la cabeza alta cuando se está calificado de progresista o de conservador. Este epíteto del que ningún juez se ve libre es la agresión más humillante e injusta que puede sufrir un juez honesto e imparcial que defiende su independencia. Pese a todo, la independencia personal se mantiene incólume porque se está viendo que la sumisión es voluntaria. Y más importante todavía, porque quienes más han aceptado la prebenda conservan su libertad de decisión sin que en su compromiso implícito pueda impedírselo. La denuncia de este aparente recorte de la independencia judicial proviene del error de confundir la independencia de los jueces, que se conserva íntegra, con la independencia del Poder Judicial, que en efecto está dañada. Una cosa es la tentación y otra es el pecado. Todos los jueces están sometidos a la amenaza del cohecho y algunos efectivamente no lo resisten y venden su imparcialidad en casos concretos. Pero la posibilidad permanente y ubicua de la venalidad no puede calificarse de agresión real a la independencia judicial. Es simplemente un dato más de su vulnerabilidad y al tiempo una prueba de su honestidad cuando se ha resistido la tentación. El juez que se deja prender en las redes de los manejos políticos no pierde necesariamente su independencia. Eso sucederá el día en que así lo haga en un conflicto concreto, que es lo que de él se espera y lo que sucede con lamentable frecuencia. Don Alejandro, me veo en la obligación de decir que me queda muy poquito. Muy poquito. Pues muy bien. Porque puedo prescindir de una descripción de la situación actual de los jueces, que es en este punto singularmente tenemos que acabar en un par de minutos penosa, y voy a hacerlo, para poder escuchar aquí. Bien. Y tengo que, por razones de prudencia y de respeto al tiempo y a su paciencia y a mi compromiso de aceptar todo esto, tengo que renunciar a un punto muy interesante, pero del que me limito a aceptar su existencia, y es la alternativa del autogobierno como solución milagrosa de esta vulnerabilidad que tienen los jueces. Me limito a decir que soy muy escéptico en la viabilidad del autogobierno. Sé de sobra que es defendida por muchos y que incluso ha sido acogida parcialmente en el ordenamiento jurídico actual, pero en la que casi nadie de veras cree y que oficialmente ha sido rechazado por colectivos de jueces en los que no quiero entrar ahora. Repito, por respeto a la moderadora,
y por respeto a su paciencia. Nada más.